tenemos la dicha de estar nuevamente en los estudios de Radio Ya, en el centro de Madrid, y vamos a entrevistar a José María Carrera, uno de sus jóvenes presentadores. ¿Qué tal, José María? Buenas tardes, Javier. Muchas gracias. Pues estamos alegres, pero los momentos no serían para sonreír mucho porque realmente estamos en peligro. El Valle de los Caídos está atacado con odio y eso es el símbolo de la catolicidad, ¿no? De lo que ha sido España, la España católica, de lo que fue el caudillo tan querido para muchos españoles, y realmente han empezado rápido a atacar nuestros signos más queridos y tenemos que hacer resistencia. Sí, sobre todo llama la atención cómo se está produciendo un devenir, yo creo que muy veloz, ¿no? de toda la situación. Hace 20 años era impensable nombrar cualquiera de las legislaciones que tenemos hoy en día, y hoy es común, incluso es ilegal oponerte a ellas. Todo esto yo creo que habría que contemplarlo como la lógica de la revolución y en el fondo responde un plan, yo creo que laicista. El Valle de los Caídos en concreto, como habéis dicho, representa la catolicidad, representa pues esa cruz, una de las mayores cruces del orbe, que demuestra lo que es como el Sagrado Corazón, el Cerro de los Ángeles, la realeza de Cristo. Y yo creo que ese es el nicho fundamental que se pretende atacar con todo esto. Claro, evidentemente, ¿no? ¿Y cómo se vive esto en la redacción de una radio, ¿no? Que estás todo el día siguiendo la actualidad. Bueno, hombre, tratando de, sobre todo, transmitir la verdad, que es lo que tenemos que hacer los periodistas, todos los periodistas y en concreto los católicos. Aquí en concreto en Radio Ya nos hemos posicionado públicamente a favor del Valle de los Caídos y del mantenimiento como tal, porque yo creo que es a partir de esa cesión, quizá muchas veces por miedo, por complejos, para que no nos cataloguen, para que no digan este puede ser tal o cual, puede ser un facha, puede ser un fascista. Bajo ese complejo lo que hemos ido es ceder terreno y hasta llegar al momento en el que nos encontramos, que posiblemente exhumen los restos de Franco, profanen lo que es la basílica y procedan posteriormente a la expulsión de los benedictinos y quién sabe si al cierre o no del Valle de los Caídos. Cuando murió Franco, más de 2 millones de españoles pasaron a darle su último adiós. Era muy querido. ¿Qué ha pasado en estos años, ¿no? ¿Cómo se ha dado la vuelta a la tortilla, ¿no? Para que una persona tan querida por muchos españoles, que, bueno, incluso hasta reconocen que se vivía mejor con Franco, pero han ido bombardeando, han demonizado la figura del caudillo? Bueno, yo creo que es perseguir la verdad. O sea, lo que yo creo que no pueden soportar es la plasmación de que un régimen católico en pleno siglo XX tenga vías de posibilidad. O sea, que se pueda aplicar en este mundo laico, en este mundo laicista que vivimos y que se quiere completamente la política separada de la religión. No pueden soportar que las consecuencias de esa justicia social que se aplicó durante este periodo, fruto del catolicismo, resurjan en un país y levanten un país a nivel moral, a nivel económico, a nivel político, más allá de los errores que pudiese haber y que tampoco fue una odisea. Pero el motivo yo creo que es perseguir esa verdad que representaron los 40 años de franquismo. Está todo perdido, está decrépito, humanamente hablando, pero ¿pudiera haber una reacción del sector católico ahora que estamos tan amenazados? ¿Podremos de una vez por todas unirnos, organizarnos bajo el manto de la Santísima Virgen para volver a reconquistar España? Decía San Pío X que si queremos que la paz reine en nuestras familias, en nuestra patria, en nuestra sociedad, debemos rezar todos los días el rosario. Entonces yo creo que la primera reacción que tiene que emular todo esto que está ocurriendo no es contemplarlo como una persecución política o histórica, que de facto también lo es, sino sobre todo una persecución a la verdad y una persecución religiosa. Y como tal, la respuesta tiene que ser igualmente religiosa y trascendente. Es decir, tiene que haber una reacción, por supuesto, tienen que surgir partidos políticos, como pueden ser algunos de los casos europeos que vemos y nos gustan algunos de ellos, pero sobre todo tiene que haber un resurgir, yo creo que de la oración y de que los católicos vivamos esa fe que tenemos. Lo comentabais antes, yo creo que hoy en día está muy extendido el tópico de no hay que mezclar religión y política, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que podemos estar a favor de la familia numerosa en nuestra casa y votar un partido abortista cada 4 años, ¿no? Pío XII, si no recuerdo mal, decía que no se puede tolerar en la política que se insista en el error de querer separado el Estado de la religión. Tiene que haber una cooperación mutua que se plasme también en nuestra vida y en el día a día, que en el trabajo seamos católicos y en nuestras casas también lo seamos. Yo creo que con esa primera respuesta espiritual o de oración religiosa surgirán las demás.
Hoy en día la degradación es tal que parece que ya nada escandaliza, ¿no? Días, una semana del orgullo gay, como hubo el año pasado, con las mayores aberraciones, protestan muy poquito, apenas se oye al clero protestar, al contrario, está en connivencia con ello gran parte del clero, lamentablemente. Hay una degradación a todos niveles, ¿no? La ideología de género ya es algo normal y se va a perseguir a los que la persigan, ¿no? Y todo es así, ¿no? Todo es el mundo al revés. Pero porque la culpa es nuestra. O sea, a mí me llamó mucho la atención, creo que fue el jueves pasado, cuando se comenzó a hablar de que se iba a tratar de ilegalizar los piropos en las calles o incluso del consentimiento para mantener relaciones sexuales. Es muy llamativo cómo se pretende este consentimiento por no vaya a ser que haya algún violador, que parece que España está llena de violadores heteropatriarcales, y al mismo tiempo se consienta la presencia de espacios públicos. Es una contradicción que demuestra... Es el doble juego de la revolución, ¿no? Por un lado condenan la pedofilia, pero por otro lado erotizan la infancia, ¿no? Por un lado condenan una cosa, van avanzando, es el juego para confundir. Así es, y yo creo que esta situación en parte ha sido posible por nosotros. Tenemos que hacer algo de autocrítica, aunque no nos guste ese término, pero tratar de hacerlo y ver qué es lo que ha ocurrido y por qué. A mí me llama la atención, volviendo al Valle de los Caídos, cómo mientras un obispo de Madrid, concretamente Monseñor Osoro, de todas las preocupaciones que podemos tener los católicos y los españoles en general, se preste a colaborar con esta nueva ley de memoria histórica y la exhumación de los restos de Franco, que no es lo último que pretenden. Lo último que pretenden es ir a por la cruz, como siempre. Claro, este es un ejemplo. Tenemos el otro, que es Monseñor Ric Pla, que en estos mismos días está en vigilia de oración en el Valle, pues apoyando, ¿no? Entonces, claro. ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué camino hemos elegido para llegar a este punto? En la eutanasia, en la pedofilia, en la homosexualidad, en el laicismo, en el Valle de los Caídos. ¿Por qué hemos llegado a este punto? Pues yo creo que es por connivir, porque no nos persigan, pero no también nos digan. Los enemigos de la Iglesia han hecho un proceso de demolición, de ingeniería social, de marxismo cultural, con la connivencia muchas veces del clero progresista, ¿no? Realmente también los católicos estamos como ovejas sin pastor. Qué pocos sacerdotes hay de sotana santos que digan las cosas claras. Hoy en día hay mucha confusión, todo se permite, todo se tolera, y yo creo que también la solución tiene que venir de la santidad de vida de cada uno, ¿no? Para decir, si queremos cambiar esto, tenemos que cambiar nosotros mismos, tenemos que llevar a más gente a la oración, tenemos que ser santos, y con la santidad de vida Dios hace maravillas. Pues así es. Yo creo que ya lo has mencionado al principio de la entrevista. Si algo caracteriza la revolución, yo creo que es o una de sus características es lo vertiginoso, la velocidad, la rapidez del cambio, del progreso como fin último de la existencia política, social, individual. Y yo creo que la solución frente a esto es lo que es la permanencia, ¿no? La eternidad, la tradición. Entonces, evidentemente, dentro de la Iglesia, dentro de la jerarquía, también vemos momentos de profundo cambio, crisis, confusión, inestabilidad. Por eso yo creo que es ahí cuando más debemos trasladarnos o regresar otra vez pues, a la tradición de la Iglesia. También al hilo del Valle de los Caídos, en el Centro de Estudios Sociales, que es uno de los establecimientos que se fundó en el Valle, se dedicó a la transmisión de la doctrina social de la Iglesia para que no volviesen a suceder estas cuestiones. Pues aquí tenemos doctrina tradicional de la Iglesia, de la abadía en el Valle. Por 5 euros pueden conseguir los que nos estén viendo los 4 manuales de toda la doctrina de la Iglesia que nos ayudan precisamente a eliminar esa confusión y poder volver al orden natural, que es el que tenemos que regresar. Claro, qué bonito la tradición, ¿no? Estos libros de la doctrina social de la Iglesia, y enséñalo un poquito a cámara, este es una maravilla. Son 4 tomos, pero... 4 tomos de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Conocerla, porque realmente hoy en día que es todo tan descarado, que el mal ya no se anda con disimulos, puede haber una reacción de jóvenes que con nobleza pues busquen el bien y la verdad, ¿no? Y yo creo que jóvenes como ustedes que rezan, que están participando, llevan una vida coherente, pueden arrastrar a más jóvenes y poco a poco puede darse un cambio en la sociedad, ¿no? Primero a pequeña escala, pero poco a poco puede ir a una escala mayor. Yo creo que es algo que se intenta y yo creo que Dios tampoco se mueve nunca de masas. Yo creo que ahora somos pocos y los pocos que seamos tenemos que tratar de ser buenos. Yo no me considero ningún ejemplo de nada, pero sí que llevo un tiempo siguiendo ciertos apostolados que están creciendo mucho por toda España y sobre todo en su dimensión, como tú dices, juvenil.
nunca me cansaré de mencionar Rosario por España, porque yo creo que es una de las claves del laicismo es eliminar lo católico, lo religioso de lo público. Y esto no es más que en el corazón de las ciudades acudir a rezar públicamente. San Antonio María Claret así lo dice, ¿no? Con el rosario España se salvará, ¿no? Y tenemos que hacer cifrada la caso al salvación. gran santo catalán. Y quería preguntarle ya en los minutos finales por esa peregrinación que van a hacer a Covadonga, un sitio tan emblemático, tan histórico para reconquistar España, ¿no? Que van a ser como unos nuevos Pelayos, ¿no? Bueno, no llegamos ni a la suela de los zapatos. Sí, digo en el sentido del espíritu de querer... así es. Dentro de pocos días, a no ser que... bueno, o hace unos pocos días la hemos realizado en función de cuándo se emita el programa, pero sí, digamos, es la primera de esperamos que muchas, que hemos organizado en una asociación, Instituto Lepanto, y bueno, pues evidentemente iremos un grupo de 20 jóvenes a Covadonga, con sacerdotes del Instituto Cristo Rey, pues digamos, para retomar esa visión de, como tú dices, de reconquista fundamentalmente espiritual. La política yo creo que va a ser consecuencia del espiritual y quizá no lo veamos, pero tenemos juntos todos que dar esos primeros pasos de oración, de fe, de santidad y de formación. Claro, humanamente está todo perdido, pero que hayan esos brotes verdes, en este caso de santidad, ¿no? Que es lo que tiene que hacer que reverdezca la España católica. Pues muchas gracias, don José María Carrera. Muchas gracias. Le animamos a seguir en la liza, en la lucha, defendiendo con su juventud pues los ideales de la España católica. Ha sido un espacio más de Butacas Vacías donde hablamos de temas que están empezando a estar de moda, porque ya la gente está harta y quiere reaccionar contra el laicismo imperante. Están atacando los derechos de Dios, de España, y tenemos que reaccionar.